Vamos a comenzar a hablar hoy de renta fija, renta variable y activos alternativos, que son tres elementos, tres tipos de activos que todo portafolio de inversiones rentable pues tiene que tener pues casi forzosamente. ¿Esto por qué? Porque ya saben que el objetivo de esto pues es poder ganarle al tema de la inflación. Y felicidades y un reconocimiento a todos los que están buscando pues seguirse formando en estos temas, porque la única manera pues de poder invertir de manera rentable, pues es tener la información. Recuerden que el poder de la información nos da acceso pues a una toma de decisiones que sea positiva, que sea rentable sobre todo con respecto a inversiones. Pues vamos a comenzar con el tema de hoy que es renta fija o renta variable. A la renta fija también se le conoce como deuda, a la renta variable se le conoce también como bolsa de manera coloquial. Y el tercer elemento que es importante que todo portafolio tenga, activos alternativos. Pero para empezar, vamos a ver qué es un fondo de inversión, así en términos genéricos. ¿Por qué? Porque normalmente cuando estamos invirtiendo, vamos a invertir a veces, a través de un fondo de inversión. Entonces, el saber, pues, estos básicos, estos términos genéricos, pues de pronto es bastante importante porque cuando vamos a invertir, pues hay que empezar por lo básico, hay que empezar entendiendo, comprendiendo todo, para luego ir avanzando hasta llegar a ser un inversionista sofisticado. Entonces, ¿qué es un fondo de inversión en términos genéricos? Pues prácticamente aquí te voy a poner algunos puntos clave. En primera, es un conjunto de valores, ¿sí? Integrado por las aportaciones de diferentes personas, ¿sí? Un grupo de inversores que ponen capital para algo en común. El siguiente punto clave es también cada inversor, participante o cliente del fondo posee una parte del mismo con diferentes instrumentos jurídicos, es decir, con algún contrato. Cuando alguien aporta capital para lograr un objetivo en común, por ejemplo, hacer un edificio, una plaza comercial, un desarrollo inmobiliario, cualquier objetivo que implique capital y se hace una participación en común, pues eso sería un fondo de inversión. Cuando tú das capital al fondo, pues por supuesto requieres tener un contrato de algún tipo, algún instrumento jurídico, dice por acá. Y posteriormente ofrece la posibilidad de invertir de forma colectiva, es decir, esto es economía colaborativa. Varias personas queriendo hacer algo, pues que lo logran juntos a través de un fondo de inversión, a través de una bolsa de inversión. Es una forma de inversión colectiva, ¿sí? En términos genéricos. Recuerden que estos son términos genéricos. ¿Por qué? Porque si hablamos de un fondo de inversión, involucramos la ley de fondos de inversión. Si hablamos de fondeo colectivo, involucramos la ley FinTech, ¿sí? Entonces, esos son únicamente términos genéricos. Y ahora, adentrándonos también en los básicos todavía, ¿cómo funciona un fondo de inversión? Un fondo de inversión tiene diferentes elementos. En primer lugar, pues están los inversores, ¿sí? En segundo lugar está la entidad depositaria. En tercer lugar, la entidad gestora. Entonces, esos son los tres elementos que conforman un fondo de inversión. Cuando tú veas, ¿no?, que algún elemento por ahí hace falta, pues probablemente sea un foco rojo, ¿no? Para poder hacer pues tu toma de decisiones. Porque si alguien te dice, oye, mira, invierte conmigo y tráeme aquí en la oficina el efectivo o tráeme a mi casa el efectivo, pues probablemente, y digo probablemente porque tal vez no sea así, probablemente no hay una entidad depositaria y entonces el hecho que falte algún elemento, pues puede ser una alerta de seguridad. Entonces acuérdate, inversores, entidad depositaria y entidad gestora. ¿Y qué hace, en este caso, qué hace cada uno de los que está acá? Pues los inversores, pues son los dueños del capital. Son las personas físicas o personas morales o empresas que pues tienen un excedente de capital el cual pues quieren invertir lógicamente para poder hacer algo, para poder tener algún objetivo. Ahora, la entidad depositaria. Dice, los valores por los que se integra el fondo son resguardados por una entidad depositaria, que puede ser normalmente pues un banco, por ejemplo, o un fideicomiso de un banco
regulado por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Eso sería una entidad depositaria. En México hay algunas empresas que tienen varias figuras. Tienen la figura de banco, de casa de bolsa, de aseguradora e incluso de reaseguradora, que es un organismo pues mucho más grande, ¿verdad? Que una aseguradora. Las aseguradoras reaseguran sus riesgos de todo tipo con empresas mayores que son reaseguradoras. Por eso a veces vas a encontrar casi la misma razón social. Por ejemplo, Grupo GNP, SADCB. Grupo GNP, SAPIB DCB. Grupo GNP, SAP DCB, etcétera, ¿no? Entonces, tienen varias figuras legales. Las marcas, ¿no? Que entraron a México hace un tiempo cuando se llevó a cabo, pues, cuando se permitió que entrara capital extranjero a las empresas, ¿sí? Entonces, eso es la entidad depositaria. Ahora, la entidad gestora se encarga de invertir el capital, de invertir los valores para obtener rentabilidad, ¿sí? Entonces, el objetivo de un fondo de inversión, pues, es obtener rentabilidad. Y los activos, pues es aquello en donde se va a diversificar, donde se va a colocar el capital y eso lo va a determinar normalmente el fondo de inversión, lo va a determinar la entidad gestora, ¿sí? La entidad gestora es la que se encarga de decidir en dónde colocar el capital de sus participantes, de sus inversores. Dice por aquí, bueno, Alejandro, General Contractor, ¿no? Estela Vega, profesora de educación primaria en Naucalpan, Estado de México. Genial, muchas gracias. Recuerden que cualquier pregunta, pues la pueden ir poniendo acá en comentarios. Y bueno, posteriormente, pues bueno, gracias a esta estructura, los inversores, los inversionistas, pues tienen la posibilidad de lograr objetivos mayores, ¿sí? A diferencia que lo hicieran solo. Ustedes, por ejemplo, si ven el hotel Fiesta Inn, por ejemplo, Fiesta Americana, Grand Fiesta Americana, todos esos tipos de hoteles, una sola persona no podría hacerlo. Y si lo hiciera, correría un gran riesgo por falta de diversificación. Entonces, hay un fondo de inversión, que en este caso es una fibra, la fibra IN, que se encarga de pues, recabar capital de cientos de miles de inversionistas, cientos de miles de inversionistas, para un objetivo en común. Entonces, lo que una persona no puede hacer, lo pueden lograr hacer un grupo bastante grande de personas, ¿sí? Esa es una ventaja del fondo de inversión. Otro punto importante, bueno, ¿en qué invierte en un fondo? Y aquí es donde ya vamos a empezar a tocar los puntos de la renta fija, la renta variable y los activos alternativos. Entonces, ¿en qué invierte un fondo de inversión? Prácticamente un fondo de inversión va a diversificar siempre, 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 siempre los activos en diferentes sectores, industrias y empresas, ¿sí? Siempre tiene que ser diferente para lograr ese objetivo de diversificación. Acuérdense que lo más seguro en las inversiones es tener varias inversiones, diversificar. Y lo más riesgoso, lo más inseguro sería tener todo tu capital en un solo lugar. Eso es lo más riesgoso que puedes hacer. O depender de una sola fuente de ingresos, ¿sí? Entonces, la entidad gestora puede invertir, fíjate, en acciones cuando las empresas quieren fondearse, cuando las empresas quieren crecer y traen ya, pues, un plan de expansión. Las empresas pueden emitir acciones para poder atraer capital, ¿sí? Eso es lo que las empresas pueden llegar a hacer y también pueden emitir bonos, pueden atraer capital de crecimiento, capital de inversión a través de bonos, ¿no? O títulos de deuda donde, pues aquí ya tocamos dos puntos, ¿no? Las acciones son de renta variable, por ejemplo. Los bonos son de renta fija o deuda, ¿sí? Pero al rato entramos en estos temas. Pueden invertir también, la entidad gestora puede invertir también en bienes raíces, ¿sí? Puede invertir en materias primas, ya sea de manera física o puede invertir también de manera en el mercado a través de un derivado financiero. Y dice por aquí Rocío Villalpando. Buenas tardes, saludos. Pregunta, ¿el capital de un socio que compró acciones del restaurante Terraza, cómo gana el inversor? ¿Cuál es el porcentaje? Fíjate, aquí estamos hablando de renta fija, renta variable, perdón.
Y en este contexto que estamos viendo acá, estamos hablando de acciones, ¿sí? Una empresa puede tener los dos tipos de inversiones, ¿no? Para atraer capital, para crecer, de acuerdo a su objeto social. Puede emitir o puede atraer capital de inversión con un rendimiento fijo asegurado, que sería renta fija, a través de bonos, o puede ser con un rendimiento variable, dependiendo de cómo le vaya al negocio, y eso sería renta variable, sería a través, por ejemplo, de acciones, ¿sí? Entonces, otro activo de inversión, ¿sí? Donde puede la entidad gestora colocar capital serían las divisas, por ejemplo, ¿sí? En la transacción de divisas, compra, venta o venta y compra de divisas. Activos digitales, como por ejemplo el Bitcoin o por ejemplo el Ethereum o similares, ¿sí? Cualquier tipo de activo digital puede entrar acá. Derivados financieros. Los derivados financieros son un tipo de activos que tienen un activo principal y luego tienen un subyacente o un derivado, ¿no? Que puede ser un derivado sintético, por ejemplo, si se obtiene a través de la deuda. Entonces son cosas que son similares al activo principal de inversión, vamos a ponerlo así en términos muy sencillos. O bien otros instrumentos financieros, dice aquí, es decir, no solamente está limitado a un tipo de activos. Sin embargo, cada tipo de fondo de inversión tiene sus diferentes activos clasificados en donde va a poder invertir. Por ejemplo, un fondo de deuda o un fondo de renta fija, pues como su nombre lo dice, es de renta fija, no puede invertir el activo en otras cosas. Un fondo de renta variable, pues no puede invertir únicamente pues en renta variable. El de renta variable sí puede diversificar en renta fija y en renta variable y pues lograr rendimientos pues más balanceados, digamos, menos, más estabilizados, menos dinámicos. Y la entidad gestora también puede invertir en portafolios diversificados de activos. Es decir, puede invertir en cada tipo de activos o puede invertir en un fondo global, ¿sí? En un global de activos, en un fondo de fondos, por ejemplo, ¿no? Y entonces, pues ya el tipo de activos va a determinar el tipo de fondo de inversión en el que tú estás colocando capital. Eh, Ahora vamos a ver qué tipos de activos de inversión existen. ¿Sí? En esta clasificación, de manera no limitativa, pues los tipos de activos van a determinar, como decía, el tipo de fondo de inversión, ¿sí? Que se puede crear, que se puede gestionar o en el cual tú puedes invertir. Entonces, básicamente hay una clasificación de activos por su naturaleza, ¿sí? Por su naturaleza, o bien los hay por sus características, o bien los hay por sus riesgos asociados. Por su naturaleza, por ejemplo, podríamos decir, pues activos del sector o activos agropecuarios, por ejemplo, o activos de industria, ¿sí? Eso es por su naturaleza. O activos sectoriales, ¿no? Y luego por sus características, aquí hablamos, pues de, puede ser de renta fija o de renta variable, o el tipo de contrato, pues que te están dando. Y por sus riesgos asociados, pues pueden ser tipos de activos de alta volatilidad, ¿sí? O muy conservadores, ¿sí? Aquí va a depender por los riesgos asociados del proyecto, ¿sí? O del activo de inversión en el que se está diversificando. Dice por acá, Rocío, pregunta, ok, y si es variable, el porcentaje es de acuerdo a las ganancias que tiene el restaurante o negocio, pero si son 20 socias, se reparten las ganancias por partes iguales. Sí, exactamente. Cuando tú inviertes en acciones en una empresa, ya sea una empresa pública o una empresa privada, cuando tú inviertes, estás comprando acciones. Es decir, las acciones, ¿no? Si, por ejemplo, una empresa tiene 100 acciones, 100%, y tú compras una, estarías participando del 1% de utilidad de ese negocio, de esa empresa. Si tú compras tres participaciones, vos estarías participando con el 3% de las utilidades de esa empresa. ¿Sí? En eso consiste las inversiones a través de acciones. Y bueno, ahora sí, bueno, esos son los tipos de fondos de inversión que hay. Hay realmente una clasificación muy amplia de fondos de inversión, porque de todos los que voy a mencionar aquí, se pueden hacer, por tanto, ciertas mezclas, sí se pueden hacer ciertas combinaciones de fondos,
y entonces, pues ya eso puede multiplicar la cantidad de fondos que pueden existir en el mundo. Además, pues que los países, por su regulación, por su legislación, pues normalmente casi todos los ciudadanos del mundo son libres de hacer la actividad que quieran, ¿no? Básicamente, México, por ser capitalista, pues por supuesto que siempre y cuando sea lícito, tú puedes hacer en México la actividad que quieras, incluso también pues siendo un fondo de inversión, dependiendo de tu objeto social. Entonces, fíjense, existen los fondos de renta fija, ¿sí? O deuda. Y aquí está un tipo de activos que son los activos de renta fija o deuda, así se le conoce, deuda, ¿sí? O renta fija, ¿sí? Los recursos acá, la inversión, se pone en obligaciones del gobierno, ¿sí? A ver, escriban el número uno por acá, quienes han escuchado de los famosísimos CETES, ¿no? Los certificados de la tesorería del gobierno federal, los CETES. ¿Quién ha escuchado de los CETES? Los CETES creo que es el tipo de inversión más conocida, más famosa, más común y más simple que hay. Y últimamente, debido a las tasas de interés que están algo altas, de acuerdo al histórico de los últimos 18 años, pues eh, digamos que son pues más o menos rentables, ¿verdad? Los CETES. ¿Mm? Muy bien, entonces, efectivamente, muchas gracias, números unos. Los CETES pues serían un tipo de activo de renta fija o deuda, ¿sí? Porque en este caso cuando la empresa o el gobierno le hace falta fondeo, le hace falta capital para llevar a cabo sus actividades naturales, pues emiten títulos de deuda, ¿no? Emiten bonos, que son documentos, son contratos que dicen que si tú les das capital, el capital es prestado, ¿sí? Y te tienen que devolver tu capital y te tienen que dar a cambio de prestarles tu capital un rendimiento fijo pactado, ya sea anual o semestral o trimestral o cada 30 días o pagado de forma diaria también, ¿sí? Pero siempre los porcentajes se expresan de forma anual. Entonces, eso sería un fondo de renta fija o deuda. Luego están los fondos de renta variable, ¿sí? Aquí los recursos, este tipo de fondos los invierten en su mayoría en acciones, ¿sí? De diferentes empresas y diferentes sectores, diferentes industrias, ¿sí? Renta variable. Luego están los fondos mixtos. Los fondos mixtos, aquí los recursos se invierten en los dos anteriores, tanto en renta fija como en renta variable. En los dos van a invertir activos de deuda y activos de renta variable. Luego están los fondos de fondos. En este caso, los recursos se invierten en otros fondos. Por ejemplo, hay un fondo que se llama Fondica, es un fondo de inversión, ¿sí? Que es un fondo de fondos. Entonces, cuando tú analizas qué contiene o en qué se invierte este fondo de fondos, resulta que este fondo invierte en un fondo diversificado de Santander, en un fondo diversificado de GBM, en un fondo diversificado de Franklin Templeton, en un fondo diversificado de Citibanamex, etcétera. Este tipo de fondos, en este caso Fondica, invierte en 10 fondos de inversión. Entonces está pues totalmente diversificado. Y luego, fíjate, hay fondos garantizados. Aquí, pues, se garantiza al cliente, pues, el monto de inversión invertido más un rendimiento en un plazo determinado que pase lo que pase, te tienen que pagar. Por eso se llaman fondos garantizados, ¿sí? Luego están también los fondos inmobiliarios, que como su nombre lo dice, pues el capital se invierte, ¿sí? Mayormente en inmuebles, ya sea a través de rentas, ¿sí? A través de arrendamiento, ¿no? A través de alquilar, pues, los inmuebles, ahí obtienen ganancias, rentabilidad, o también se obtienen por operaciones de compra-venta plusvalía, ¿no? CB plusvalía o compra-venta plusvalía requiere que pase cierto tiempo porque compran la tierra, digamos, barato, vamos a 3,000 pesos el metro, y posteriormente, después de desarrollo, después de tiempo, después de urbanización, pueden estar vendiendo lo que costó 3,000, lo pueden estar vendiendo en 15,000 a lo largo de, no sé, 5, 10, 15 años, dependiendo, y ahí obtienen rentabilidad. Y estos fondos, pues también pueden invertir de manera no limitativa, aparte de inmuebles, administración de rentas o compraventa, plusvalía, pueden invertir estos fondos en otras cosas, en renta fija, en renta variable. De hecho, la ley de sociedades mercantiles, al menos en México, establece que una parte del capital social de las empresas requiere estar invertido en un fondo líquido, ¿sí? Y que sea
que tenga un rendimiento arriba de la inflación, como un fondo contingente, así lo establece la legislación. Eh, Luego también hay fondos agropecuarios, ¿verdad? Que como su nombre lo dice, pues puede también ser un híbrido, es decir, pueden invertir en varias cosas, pero principalmente en activos biológicos, obteniendo rendimientos por la producción y venta de los activos biológicos o las plantas, de café, de cualquier activo que tú, de maíz, de sorgo, de cualquier activo biológico, cualquier planta que tú te imagines, en eso pueden invertir este tipo de fondos. Eh, Dice Ricardo, pero creo que descuentan mucho de impuestos. Fíjate que todos los fondos de inversión, o sea, todas las inversiones reguladas, al menos en México, todas las reguladas, tienen que apegarse a la ley, entre otras legislaciones y códigos, se requieren apegar a la ley del ISR. Y en ese sentido, la ley del ISR pues establece que requieres pagar un impuesto por intereses, por dividendos, por diferencia de precio o por apreciación, o sea, por cualquier rentabilidad, ¿sí? Tú requieres pagar impuestos. Entonces, en dos ocasiones anteriores ya hice una sesión especial del tema de impuestos, en donde poníamos todos los impuestos que hay con su respaldo, con su sustento legal, ¿no? Con su código y todo, la ley del ISR, lo que sea, y hacíamos algunos ejemplos de cómo se puede, de cómo se pagan los impuestos, cuánto se paga de cada inversión que tengas, ¿no? Incluso de los fideicomisos educativos, o sea, cuánto pagan de impuestos en el caso de no ser usados para el objetivo de la educación en México, ¿no? Entonces, si gustan, no sé, escriban el número 2, si a ustedes les interesa tener, pues, alguna sesión que hable particularmente de impuestos en todo tipo de activos, cripto, fondos de renta variable, inmobiliarios, y también algunas ideas, ¿no? Para poder eficientar el tema de impuestos, perfecto. Pues como dicen, no se diga más. Aquí hay muchísimos números 2. La siguiente sesión va a tratarse entonces de impuestos en las inversiones. ¿Sí? Si les parece bien a todos, pues ya está. Entonces, pues ya está definido el siguiente tema, impuestos sobre inversiones. Eh, Ahí para que vayan preparando sus preguntas y sus casos reales. A mí me gusta que hagan casos reales, donde me digan, mira, yo invertí tanto acá, este es el tipo de contrato, más o menos voy a ganar tanto, esta es mi actividad fiscal, y entonces yo te voy a decir, junto con un experto fiscal, me voy a hacer acompañar, ¿sí? Te voy a decir cuánto vas a pagar de impuestos y alguna, estrategia que se encuentre dentro del marco legal, ¿sí? En la cual tú puedas hacer alguna deducción o puedas, en vez de usar tu persona física, usar una persona moral y entonces ya no hay impuestos retenidos, etcétera. Entonces, prepárense para la siguiente semana y sus preguntas, ¿sí? Bueno, fondos de capital privado. Estas invierten en empresas que no cotizan en bolsa, ¿sí? Por ejemplo, ahorita mencionaban ahí una inversión en un restaurante, el restaurante Terraza Santo Domingo. Ese es un fondo de capital privado. Esa es una empresa que no cotiza en bolsa, por eso los contratos dicen oferta privada de valores, ¿no? Y esto pues se regula a través de la ley del mercado de valores, en su artículo 8, fracción de la 1 a la 4, ¿sí? Entonces, que no cotizan en bolsa y están en etapas tempranas o momentos de reestructuración o momentos de crecimiento. Escriban el número 3. ¿Quiénes han visto el programa donde salen los tiburones, ¿no? De Shark Tank México, donde sale Marcus Dantus, donde sale Amaury Vergara, donde sale el yerno de Telmex, ¿no? De Carlos Slim. Bueno, que no me acuerdo cómo se llama. Para saber si, exacto, Susana, para saber si hay deducibles. Así es. Bueno, número 3, gracias. Eso es este tipo de inversionistas, ¿sí? Invierten en empresas que incluso todavía no tienen una evaluación muy alta. Incluso varias empresas de ellos todavía ni tienen la persona moral constituida, ¿sí? Algunos todavía no hacen registros marcarios, todavía no tienen algunos flujos, otros tienen muy poquito, entonces ese sería inversiones en fondos de capital privado. De hecho, nosotros fuimos con Atom Solar 3, ahí con los tiburones. Les fuimos interesantes, ahí participó Mario, de Atom Innovatec, es una empresa nuestra también. Y pues ellos, de acuerdo a la evaluación de empresa, ¿sí? Estaban queriendo invertir en una etapa temprana, ¿sí? Para un proyecto, pues de madurar la empresa y llevar a cabo pues un proyecto de expansión. Ese es un fondo
de capital privado. Todo esto CBI Multiassets es un fondo de capital privado. Acuérdense que nosotros invertimos en los proyectos cuando no hay nada, ¿no? Con capital propio de la empresa. Ya cuando la empresa creció y ya va madurando el proyecto, en ese punto, y es cuando ya empezamos a llamar inversionistas, ¿no? Para que se unan al proyecto, pero pues ya que el proyecto maduró, ya que el proyecto va avanzando. Entonces, bueno, en términos generales, eso es. Luego también hay fondos de cobertura. Los fondos de cobertura pueden contener todos o algunos, ¿sí? De todos los activos mencionados. Es decir, el fondo de cobertura puede invertir en renta fija, en renta variable, en fondos, puede invertir en todo aquello en que pueda representar una rentabilidad, ¿sí? Cualquier tipo de activo de inversión, ¿sí? Tangible o intangible, ya sea bursátil o no bursátil, ya sea público o privado, en cualquier tipo de activo donde pueda haber rentabilidad, en eso puede invertir un fondo de cobertura. Digamos que es el rey de los fondos de inversión porque este puede invertir donde sea, ¿sí? Luego también están los fondos de índice o fondos indexados, ¿sí? Eh, los fondos indexados, la verdad es que para mí no tiene mucho sentido. Es como comprar el ETF de Bitcoin, ¿no? ¿Tú para qué quieres comprar el ETF de Bitcoin si puedes tener la propiedad del Bitcoin, y como para qué hay en medio alguien, pues, ¿no? Entonces, fondos de índice o fondos indexados, pues bueno, replican un índice de mercado específico, ya sea el IBEX 35, el S&P 500, ¿no? Con el fin de obtener rendimientos similares, ¿no? A los del índice subyacente. Entonces, pues por eso yo no entiendo pues, para qué o sea, como que cuál es el sentido, pues, ¿no? De esto. Pero bueno, eso existe y pues ni modos, ¿no? Pues invierten en las mismas acciones o bonos que componen el índice, ¿sí? Lo único que pasa ahí, pues es que pues tú le pagas una comisión al fondo que administra este tipo de activos, ¿sí? Cuando pues tú puedes ir en directo, ¿no? A invertir en este tipo pues, de índices, en este tipo de acciones, en ese tipo de activos. Luego están también los fondos sectoriales. Fíjate, los fondos sectoriales aquí invierten en empresas de un sector económico, por ejemplo, el sector salud, ¿no? El sector automotriz, el sector de tecnología, ¿sí? Y dentro de cada sector, ¿sí? Pues existen diferentes industrias, ¿sí? Entonces, un sector, pues es una clasificación más grande, ¿sí? Que una industria. Al interior, pues pueden existir varias industrias en este caso. Y luego también están los fondos de pensiones, que como su nombre lo dice, pues aquí se administran ahorros, ¿no? De jubilación principalmente. Cuando alguien trabaja en una empresa pública o privada y tanto el patrón como el mismo colaborador de empresa aportan para destino de la pensión, pues entonces esos fondos se administran a través de un fondo de pensiones, ¿sí? Y bueno, también están los fondos de materias primas. Dice Ricardo Angulo, concuerdo, es mucho mejor invertir directamente en el activo, exacto. Entonces, justo, no, para mí, ¿verdad? Para mí no tiene mucho sentido los fondos indexados, ¿no? Entonces, luego, fondos de materias primas. Invierten en materias primas básicas, ¿no? Como el petróleo, el maíz, incluso aquí también entran los metales preciosos, los metales de industria, ¿no? Como el selenio, el paladio, ¿no? Puedes invertir aquí en café, en gas natural, en trigo, en sorgo, fondos de materias primas, ¿sí? También están los fondos cripto. Los fondos que invierten en activos digitales o criptoactivos, pues normalmente invierten en compra, ¿sí? Y tenencia o resguardo, ¿no? De activos digitales como el Bitcoin, el Ethereum, el Ripple o entre otras, ¿no? Se hacen en el mercado de criptomonedas y están sujetas a la volatilidad, es decir, los fondos cripto, el activo, ¿verdad? Por su naturaleza, pues puede representar, pues, un dinamismo fuerte, ¿no? Es decir, que el valor, ¿no? Del activo, pues puede ir hacia arriba o hacia abajo, o puede mantenerse neutro en diferentes periodos de tiempo. Entonces, alguien que invierte en un fondo cripto, pues mayormente ya trae inversión en renta fija, en renta variable, ya trae en estas dos,
trae también quizás en activos alternativos, trae también algo en Forex y entonces, bueno, ya toca diversificar en un tipo de activo que básicamente podría ser, en este caso, un fondo cripto, ¿sí? Muchas personas empiezan al revés, ¿no? Empiezan al revés con un fondo cripto, luego con un fondo en Forex, ¿sí? Y luego ya empiezan tal vez con algo de activos alternativos, luego se van con renta variable y luego ya están con renta fija, como que empezaron al revés ahí el juego, ¿no? Pero no importa. Lo importante pues es empezar, comenzar a invertir y ya con el paso del tiempo pues el fondo se va tres cosas, ¿no? El portafolio es importante que se le hagan tres cosas: diversificarlo, balancearlo y actualizarlo constantemente. Las tres constantemente, ¿sí? Fondos de pensiones son las Afores. Sí, exactamente. Las Afores son un tipo de fondo de pensión, ¿sí? Eh, y puede haber también fondos de pensión privados, ¿no? Donde de manera privada, es decir, una empresa que no es pública, una empresa que es privada, pueda administrar este tipo de fondos que tengan ese destino, ¿sí? Aquí lo que importa y la clasificación es el objetivo del fondo de inversión, el objetivo de ese fondo, ¿sí? Y luego, bueno, ya están los fondos emprendedores o fondos de riesgo, ¿no? Los fondos de capital de riesgo. Por ahí tengo un TikTok que habla de qué es un fondo de capital de riesgo. Y entonces, imagínense que los tiburones, ¿no? De Shark Tank México hacen un fondo entre los cinco, los cuatro que están ahí y se dedican a invertir en empresas que están comenzando, en empresas pequeñas, chiquitas, que les puede dar rentabilidades muy altas, pero que también representan un alto riesgo, ¿sí? Acuérdate que normalmente el riesgo va asociado con la recompensa, ¿sí? ¿Qué opinan del fondo Enerfin para invertir a largo plazo? Fíjate que el fondo Enerfin es deuda del gobierno, tú lo puedes encontrar en la plataforma de CETES Directo, ¿sí? Y cuando se hicieron famosas las inversiones de CFE, que por supuesto ahí en línea eran estafas, ahí tengo por también una masterclass donde te habla de cómo identificar una estafa, pues, ¿no? Algo que no está regulado, que no, o sea, que no hace sentido. Te doy, creo que son 7, 8 puntos clave de cómo identificar estafas, ¿no? De cómo identificar con focos rojos, ¿no? Las estafas. Y entonces, a veces te llegaba una publicidad que dice, invierte en CFE, y luego la publicidad estaba media chafa, ¿no? Como que había una falta de ortografía, como que estaba el logotipo a lo mejor un poco chueco, como que estaba desordenado ahí la cuestión. Entonces, primer foco rojo, ¿no? Y luego te decía, gana, no sé, el 10% diario, ¿no? O cosas, el 30% mensual, cuestiones así. Y tú dices, bueno, segundo foco rojo. En el mercado de Forex se pueden obtener rentabilidades, o sea, incluso hasta del 40% mensual, pues, ¿no? Pero cuando hablas ya de unas cosas diarias así, tú dices, bueno, un segundo foco rojo. Y luego, cuando tú veías el sitio web al que te mandaba, ¿no? La publicidad, la landing page, pues tampoco hacía sentido porque no era de CFE, no era de cfe.com, ni mucho menos era de cetesdirecto.com. Entonces ya pues un foco rojo más. Luego, cuando tú explorabas la información de hasta abajo del sitio web, no había un domicilio, no había, o sea, varios focos rojos ahí te los doy muy marcados, pero en términos generales, Enerfin está pagando abajo de CETES, ¿no? Está pagando más o menos la última revisión que hice, entre un 7 y un 8% anual. Entonces, pues realmente no te conviene, pues si lo que estás buscando es ganarle a la inflación real, no te conviene tanto. Solamente como diversificación, sí, pero nada más. La inversión en UDIs. De igual forma, la inflación en UDIs siempre está por debajo del desempeño porcentual anual de los CETES, ¿sí? Hay instrumentos de seguros que te ofrecen, por ejemplo, UDIs más 2% y quedas por ahí del 8.5% anual. UDIs más 2%, bueno, quedas en 9.5% anual, pero aún así estás debajo de la tasa de CETES y aún así estás también por debajo de la inflación real. Entonces, tampoco te sirve para ganarle a la inflación real, solamente te sirve para diversificar y nada más. Eh,
Y luego dice menos que en FI de un banco BBVA, por eso, para eso un SOFIPO como NU 14.5, exactamente. Cuando tú estás buscando renta fija, pues realmente te puedes ir a las SOFIPOS, ¿sí? Y puedes invertir en la SOFIPO máximo lo que te cobertura la SOFIPO como fondo garantizado. Por ejemplo, si tú vas a un banco e inviertes en renta fija, el banco, por la cobertura que tiene, que se llama IPAP, te va a garantizar 400,000 UDIs y una SOFIPO te va a garantizar 160,000 o 166,000 UDIs. Y hasta ahí, si tú inviertes más, ya no te cubre ese riesgo en caso de una quiebra. Acuérdate que de 2020 a la fecha han quebrado 3 bancos y 13 financieras grandes, ¿no? Se han tenido que reestructurar por indicaciones de la Comisión Nacional. Incluso, pues, todos autorizados, ¿no? Por la Comisión Nacional Bancaria. Pero entonces no es importante nada más la regulación. Por supuesto que sí, pero también la tesis de inversión, es decir, en qué se va a invertir el capital que administra una empresa, una institución financiera. Entonces, hay también algunos puntos de seguridad. Y luego, ahora sí, lo que quiero yo hablarles en este caso, bueno, es, fíjate, de los tipos de ingresos en las inversiones. Ya hablamos de renta fija, de renta variable, apenas vamos a hablar de activos alternativos y vamos a hacer una tabla comparativa. Pero entonces, cuando tú inviertes, ¿sí? Aquí en los tipos de ingresos de las inversiones, cuando tú inviertes, ¿sí? Las inversiones te van a generar diferentes tipos de ingresos. Por una parte están los ingresos activos, donde tú, digamos que si tú eres médico, abogado, tienes tu negocio, tienes tu empresa, consultoría, lo que sea, tú generas ingresos de forma activa. Tú inviertes en tu oficina, inviertes en tu computadora, o sea, en todo lo que generes, todo lo que te sirva para generar ingresos, eso es una inversión de ingreso activo, porque si tú no estás activamente en el negocio, no hay ingresos, no hay utilidades, no hay nada. Y por otro lado, están las inversiones de ingresos pasivos, que en este caso, aunque tú no estés, sí, terceros, ¿sí? Las entidades gestoras mueven el negocio, mueven la inversión para generar los rendimientos, las utilidades, los beneficios. Entonces, eh, pues aquí está, ¿no? Los ingresos activos requieren de ti. Los ingresos pasivos, las inversiones de ingresos pasivos no requieren de ti. Entonces, aquí hay una máxima, ¿no? Principal, hay una máxima acá. Todas las inversiones que hagas de ingresos activos que requieran de ti, siempre te van a pagar 10, 20, 30 veces más, 30 veces más que cualquier otra inversión que no ocupe de ti, ¿sí? Y aquello que tú tienes como excedente en tu actividad principal, ¿sí? En tus inversiones de ingresos activos, tu profesión, tu empresa, tus negocios, todos los excedentes es importante invertir buena parte de ellos en inversiones de ingresos pasivos, ¿sí? Porque ese tipo de inversiones, pues son los que te dan una independencia económica en el futuro. Imagínate que tú tuvieras 30, 40 inversiones de ingresos pasivos y pues bueno, ya cada 15, cada 10, cada 20 días, ¿no? Te va venciendo una, te va pagando, te va dando liquidez cada inversión. Entonces, a lo largo del año tendrías 30, 40 ingresos diversificados, ¿no? Por todos lados. En eso consiste el crear un portafolio de inversiones. Un portafolio de inversiones, pues básicamente es una colección, ¿sí? De inversiones que tú tienes por ahí. Entonces, hasta acá me gustaría saber si hay algunas preguntas adicionales antes de hacer una pequeña tabla comparativa que te quiero mostrar a continuación, ya en los últimos minutos, para poder concluir la sesión. Y recuerden que a las 8:30 de la noche presentamos un proyecto productivo en activos alternativos, justamente que nos va a permitir, pues, justamente diversificar nuestro capital. Entonces, vámonos a esta tabla comparativa. ¿Sí? Lo que yo quiero que te lleves de esta sesión, y con eso digamos que sería una misión cumplida en esta sesión, sería que tú puedas distinguir muy bien los activos de renta fija, los activos de renta variable y los activos alternativos. ¿Sí? Ese sería un objetivo importante
en esta sesión que sería muy bueno, muy positivo poder lograrlo. Entonces, para eso, aquí tienes esta tabla que hice, pues especialmente para todos ustedes, donde de manera muy fácil y sencilla, ¿sí? Vas a poder identificar los tipos de activos que hay acá, clasificados en tres: renta fija, variable y activos alternativos. Entonces aquí, mucha atención. ¿Nos puedes facilitar el link Seguros para Invertir como CFE? Sí, sí, claro. De hecho, mira, no se invierte directamente en CFE, se invierte en Enerfin, que es un fondo de energía donde se incluye a CFE, ¿sí? La paraestatal, que por cierto, pues no es nada rentable, ¿no? La paraestatal. Toda el CFE, pues es de información pública, ¿verdad? Y pues todos los años que pasan siempre genera deuda, es decir, no es rentable, ¿no? Siempre genera deuda, o sea, pérdidas, mejor, pérdidas, perdón, no deudas, genera, primeramente pérdidas, y como el gobierno la subsidia, se le genera una deuda al gobierno, ¿no? Entonces, bueno, entonces, mira, de este lado vamos a poner las características de cada tipo de activos que tenemos por acá, o algunos rentables. Sí, no te preocupes, mira, en un rato voy a mandarles, voy a poner mi WhatsApp en un rato y todos los que gusten me pueden mandar un mensaje y les voy a mandar dos cosas. Les voy a mandar esta tabla comparativa y les voy a mandar también una captura de pantalla de un fondo, de un portafolio diversificado y los diferentes tipos de activos que el día de hoy pues son rentables, ¿no? Pues yo ya los estuve revisando y que también pues se puede invertir por ahí, incluyendo renta fija, variable y activos alternativos. Entonces, fíjate, desempeño anual, o sea, cuánto te paga cada tipo de activo de manera anual. La renta fija te está pagando entre un 4% y un 11% anual, dependiendo en dónde pues tú la adquieras, ¿no? La renta variable te está pagando entre un 12 y un X% anual, es decir, un 30, un 50, un 60, porque esto puede variar mucho, ¿sí? Te puede dar también la renta variable, eh, haciendo gestión activa, pues te puede dar doble, triple dígito incluso, ¿no? Los activos alternativos te están pagando entre un 20% y X% anual. ¿Por qué? Porque también se puede llegar a doble, triple dígito, 100, 120% anual en activos. Es decir, la renta variable y los activos alternativos no están topados como sí lo está la renta fija. Luego, segundo parámetro, tipo de desempeño, dice por acá. Entonces, el tipo de desempeño, por ejemplo, en renta fija, es un porcentaje, un beneficio anual pactado. Nunca va a variar. Siempre quien te paga renta fija, nunca te puede pagar menos, ¿sí? Siempre te tiene que pagar lo pactado. La renta variable, ahí sí su tipo de desempeño es variable. A cómo le vaya al negocio, a cómo le vaya a la empresa, al igual que en activos alternativos. Si te das cuenta, activos alternativos y renta variable son similares, no son iguales, pero son similares. Y ahí te van las diferencias. Ahora, el plazo mínimo. El plazo mínimo en inversiones de renta fija es, puede ser sin plazo, es decir, de vencimiento diario. Por ejemplo, en deuda del gobierno hay un bono que se llama Bondia, ¿no? El bono diario, que te paga un rendimiento diario, ¿sí? O sea, no hay plazo fijo. No hay plazo fijo, te paga rendimiento diario, ¿sí? Luego está la renta variable, ¿sí? Que te, te paga, o el plazo mínimo es de corto y mediano plazo. Al rato te voy a explicar qué es corto y mediano plazo, pero pueden ser 3 meses hasta máximo 12 meses, ¿sí? Y los activos alternativos, ¿sí? Su plazo mínimo es de mediano plazo, es decir, 36, 24, 60 meses, ¿sí? Eso es los activos alternativos. Cuarto parámetro, la garantía del capital inicial. Esto es algo bien importante y es importante que tú puedas distinguir qué tipo de inversiones te garantizan tu capital y cuáles no. ¿Sí? Entonces, las inversiones de renta fija sí te garantizan tu capital. Sea donde sea que la hagas, sí te garantiza tu capital. La renta variable no te garantiza tu capital. Los activos alternativos tampoco te garantizan tu capital. No importa si tú lo haces
en un banco, en una aseguradora, en una casa de bolsa, no importa dónde tú lo hagas, la renta variable y los activos alternativos no te garantizan tu capital inicial. El banco, cualquiera, nadie te puede garantizar el capital en renta variable, ¿sí? Quinto parámetro, tipo de contrato, ¿sí? El tipo de contrato, ¿sí? En las inversiones de renta fija es normalmente pues un título de deuda, ¿sí? En la renta variable pues es una oferta pública, tú compras acciones. Y en los activos alternativos, por su naturaleza, normalmente es una oferta privada. También puedes llegar a comprar acciones. Liquidez, es decir, cada o en qué momento te empieza a pagar dinero la inversión. Las inversiones de renta fija, pues te lo pagan a corto o mediano plazo, ¿sí? Si tú inviertes en renta fija, no tiene tanto sentido invertir a un largo plazo, amarrarte al contrato por ahí 10 años, 12 años, no conviene, ¿sí? Desde mi punto de vista, por supuesto. La renta variable son de corto y mediano plazo, es decir, a los 24 meses o más ya te empieza a pagar rendimientos. Y los activos alternativos normalmente es a mediano plazo, ¿no? Vamos a decir a los 60 meses, 36 meses, o sea, después de la renta variable ya te empezaría a pagar rendimientos los activos alternativos. Siguiente parámetro, sexto parámetro, rentabilidad garantizada, es decir, los rendimientos garantizados únicamente te los puede dar la inversión en renta fija. La inversión en renta variable y la inversión en activos alternativos no te puede dar una rentabilidad garantizada. Eso ya lo habíamos comentado también. Séptimo parámetro, información disponible. Fíjate, si tú vas a invertir en activos de inversión de renta fija, te puedes ir a la página de cetesdirecto.com, te puedes ir a Banjico y te puedes meter a toda la metadata, ¿sí? Pasada y las proyecciones futuras, ¿sí? Y ahí encuentras toda la información para tu toma de decisiones. Entonces, renta fija, sí. Cuando se trata de renta variable, acciones, por ejemplo, también tienes toda la información disponible. Te puedes ir, pues es información pública de empresas públicas, puedes revisar todo, estados financieros, absolutamente todo lo puedes tú, en este caso, encontrar en la información de la compañía, de la empresa de inversión. Pero cuando se trata, por ejemplo, de activos alternativos, ahí no encuentras toda la información, ¿sí? Hay, en capital privado se le dice, hay un desierto de información y entonces, como no tienes la información disponible, tienes que valorar, ¿sí? Otros parámetros para una toma de decisiones en activos alternativos. Por ahí en mi canal de YouTube, ¿sí? @ de Financial MX, ahí tengo un seminario, una sesión de 45 minutos donde te explico 13 puntos a revisar de seguridad en el tema de activos alternativos. Así es que ahí lo puedes encontrar. Si quieres, acá en el chat de eso te dejo el link, ¿no? Para que lo puedas ahí localizar, pues, más fácilmente, ¿sí? Para que siempre, 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 siempre que tú estés valorando una inversión, que estés tomando una decisión que tiene que ver con, pues, con toma de decisiones, que tiene que ver con capital, siempre, siempre, siempre es importante que tú revises estos puntos que te voy a poner en este momento aquí en la pantalla, ¿sí? Perdón, en el chat. Ahí está. 13 puntos para evaluar una inversión. Masterclass. Entonces, siguiente parámetro, tipo de oferta, dice por acá. ¿A qué se refiere el tipo de oferta? Pues que si es una oferta pública o una oferta privada. Esto te habla de la regulación del mercado de valores en cuanto a ser pública o privada como empresa. Los tipos de oferta en las inversiones de renta fija hay inversiones de oferta pública y de oferta privada, ¿sí? Incluso en este caso gubernamental, ¿sí? De hecho, gubernamental. En cuanto a renta variable, aquí pues únicamente encuentras ofertas públicas, ¿sí? De empresas públicas. Y en cuanto a activos alternativos, únicamente o mayormente encuentras ofertas privadas de valores, ¿sí? Entonces, finalmente, ¿cuáles son las instituciones ofertantes? Sí, en donde tú puedes ir, donde tú puedes acudir, revisar todo y luego tomar una decisión para comprar, adquirir o invertir en algo.
Las inversiones de renta fija las puedes realizar por medio de banca, por medio de seguros, aseguradoras, casas de bolsa y fondos de inversión. Por ejemplo, puedes encontrar en GBM deuda gubernamental y pues a través de ellos puedes invertir en renta fija, ¿sí? Pero también la renta variable, tú la puedes encontrar igual en banca, en aseguradoras, en casas de bolsa y en fondos de inversión. Y los activos alternativos no los encuentras ni en la banca, ni en aseguradoras, ni en casas de bolsa, ni en fondos de inversión. Lo encuentras en fondos de capital privado, ¿sí? Los fondos de capital privado en México, que están pues regulados, que están teniendo un historial pues positivo, ¿verdad? De los proyectos, de las inversiones que traen, pues realmente son pocos. Yo había comentado que un gran impulsor y educador, ¿no? Formador de los fondos de capital privado en México, pues son la Asociación Mexicana de Inversionistas, por ejemplo, ¿no? Que por primera vez en la historia, pues saca un máster, ¿no? En capital privado, del cual, por supuesto, CBI Multiassets es, pues, aliado estratégico de la Asociación Mexicana de Inversionistas, ¿sí? Entonces, listo, con esta tabla, por favor, los que quieran que les mande yo esta tabla comparativa por acá, me pueden escribir un mensaje a mi chat, un mensaje pues aquí a mi WhatsApp, aquí se los dejo, ahí viene mi número con la clave del país y viene mi código QR. Los que quieran que les mande yo esta tabla comparativa, pues para que la tengan y la puedan utilizar, la puedan aprovechar, me comentan. Y ahora sí, vámonos a preguntas, comentarios aquí en el chat. Entonces dice, ¿cómo se adquieren títulos de deuda gubernamental en otros países mediante la casa de bolsa que operemos? Sí, es correcto, las casas de bolsa. Fíjate por el ejemplo que daba, ¿no? GBM te puede ofrecer deuda gubernamental, tanto de México como del extranjero. Normalmente del extranjero, ellos ya juntan diferentes tipos de bonos de deuda del gobierno, en este caso extranjero o puede ser nacional en el caso de México. Entonces, también lo puedes hacer. Fíjate, algo muy positivo del sexenio de Felipe Calderón aquí en México es que antes de su gestión, antes de su gobierno, de su sexenio, el ciudadano no podía invertir directamente con el gobierno, ¿sí? No podías hacerlo, tenía siempre que hacerlo a través de un intermediario, que era, por ejemplo, el banco, una casa de bolsa, ¿sí? O sea, siempre había un intermediario. Y en el sexenio de Felipe Calderón se hizo cetesdirecto.com con Nacional Financiera, con NAFIN, y entonces por primera vez en la historia del ciudadano mexicano pudo invertir directamente con el gobierno, ¿sí? A través de Nacional Financiera en el portal cetesdirecto.com. Pero si quieres invertir en deuda de otros países, pues puedes hacerlo a través de una casa de bolsa y comprar, ¿sí? Participación, comprar los títulos de deuda de, de deuda gubernamental del extranjero. Sin embargo, algo importante para revisar ahí es, pues, cómo están las tasas de interés de otros países, ¿sí? Porque de acuerdo a las tasas, es como un porcentaje similar tú vas a estar cobrando al ser, pues, propietario, ¿verdad? Del título de deuda. Normalmente los otros países están mucho más abajo que las tasas en el caso de México. Entonces, en otros países puedes encontrar 2%, 0%, 1%, 4%, y en México pues están al 10%. CETES a 6 meses está en 10,85%, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eso es importante poderlo revisar. Entonces, las personas que quieran esta tabla que estamos acá poniendo, por favor, pueden mandarme un WhatsApp y me dicen, oye, quiero la tabla comparativa que pusiste y yo se las hago llegar allí a su WhatsApp. Gracias por todas las preguntas que pusieron aquí en el chat. Algunos de estos entra Smart. Fíjate que en el caso, por la naturaleza de las actividades de Smart, en este caso sería un fondo de Forex, ¿sí? En el caso del fondo de Forex, sería una renta variable, por lo que hay diferentes tasas. Pero cuando el contrato establece un porcentaje fijo pactado anual, entonces ya se convierte en un fondo de deuda.
En ese caso también se puede prestar a que sea un híbrido, ¿sí? En ese caso, en el caso de los híbridos, pues mezclan las cosas, ¿no? Como su nombre lo dice, pues echan mano de todo, ¿no? Entonces, pues, se puede llegar a tener algunos rendimientos bastante interesantes con dinamismo controlado, ¿no? Pero pues no pueden sostenerse pues a lo largo de un periodo de tiempo muy amplio por la naturaleza pues de las operaciones que tiene cada tipo de fondo, cada tipo de inversión para poder obtener la rentabilidad, ¿sí? ¿Tomaste participación la semana pasada cuando cayó la bolsa de Japón? No, fíjate que no. No sé si te refieres al carry trade Israel o a qué te refieras por ahí. Porque normalmente yo ya no opero. Yo tengo mi certificación con IC Markets, con Iron FX, con FX Open, con todos los famosos, ¿no? XM, HF, todos esos, pero normalmente yo ya no opero, o sea, de manera activa. Simplemente pongo posiciones, muy esporádicas, de largo plazo y se acabó, ¿no? Ya, o sea, ya no hago operación activa se llama, ¿no? En este caso, pues ya siendo minutos después de las 8 de la noche, voy a dar por terminada esta sesión. Nos vemos la siguiente semana como cada miércoles. Tenemos una sesión, pues, donde hablamos algún tema que sea de interés en cuanto a inversiones, en cuanto a emprendimiento o empresa y en cuanto a finanzas. Así es que muchas gracias y nos vemos en la siguiente ocasión.